Día Ruth le saluda. Ruth, muy buenos días, la verdad, como siempre, y un placer estar en contacto con ustedes. Para nosotros también, bueno, teniendo la responsabilidad como medios, ¿no? De poder ser ese nexo para toda la gente y reivindicando también la importancia de la promulgación de la ley número 27.736 llamada Ley Olimpia, ¿no? Creo que hablamos muchas veces de este punto del que nos teníamos que volver porque no había una respuesta o no teníamos un panorama certero, ¿no? Esta norma que hoy aborda los delitos que violen la intimidad sexual justamente de las personas a través de la implicancia de los medios digitales, ¿no? Sí, la verdad que contento porque el lunes 23 de octubre se publicó en el Boletín Oficial una ley muy buscada, una ley que tiene antecedentes, no tan solo a nivel nacional, por las distintas circunstancias que han sucedido en nuestro país, en nuestra provincia, sino también, fíjate que tiene un inicio en México, que es donde se había suscitado una situación y se había llevado una denuncia, y posteriormente es analizado y aplicado esta ley acá donde la verdad es algo importante, teniendo en cuenta lo que vos mencionabas, ¿no? Sí. Lo que era los temas vinculados a los medios digitales, a la difusión sin consentimiento, al contenido privado, es decir, a una serie de acciones que hoy en día parecieran ya estar normalizadas, pero en realidad no lo son. Mm. Bueno, viene a tipificar, ¿no? Algunos delitos hasta acá denunciados por algunos, otros que también van a tener la templanza de hacerlo, ¿no? Digo, teniendo en cuenta que ya tenemos un amparo. Me imagino la implicancia o el significado que tiene esta ley para los papás, ¿no? Digo, un argumento de responsabilidad, de supervisión que han realizado hasta acá un trabajo y se quedaban con la inquietud, ¿no? De no saber qué hacer, digo, con todo lo que tenían en sus manos, porque, bueno, las redes sociales y algunas aplicaciones todavía no cuentan con la regulación. Digo, ¿esta ley viene a modificar este planteo? Sí, lo que puntualmente y yo destaco, existen muchos puntos interesantes a debatir y a hablar, ¿no? Y a concientizar, pero existen dos puntos, Ruth, que me encantaría Sí, por favor. remarcarlos, entre eso está el artículo 6, ¿no? La cual dice promover a programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de tecnología de la información y la comunicación, y la identificación de violencias digitales en las clases de educación sexual, integral con el resto de sus contenidos en el ámbito educativo y formación docente. ¿Qué quiere decir? Que se va a empezar a trabajar, obviamente, en el ámbito escolar, que es fundamental, porque es necesario que de sus comienzos, los primeros años, los chicos, por ejemplo, empiecen a saber o conocer qué es así como es el buen trato en la forma analógica, en la forma diaria, habitual que nosotros tenemos, también lo debe hacer en el ámbito digital. Empezando desde esas cortas edades, yo creo que va a empezar de alguna manera a tener buenos resultados, ¿no? Por eso es la importancia de que se cree esta ley y que se empiece a trabajar. Otro punto que quería resaltar era el artículo 12, donde acá sí es muy probable que se empiecen a tener algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, dicen ordenar por un auto fundado las empresas de plataformas digitales y redes sociales o páginas electrónicas o de manera estricta la supresión de contenido que constituye el ejercicio de violencia digital. Ahí las empresas, ahí va a ser un tema de discusión porque las empresas, vos sabes, por ejemplo, Facebook, Instagram y las distintas redes que conforman el ámbito digital nuestro, tienen sus servidores en Estados Unidos, en Michigan, en distintos lugares. Y va a haber que darles a conocer a las empresas que se van a tener que adaptar al espacio y bajo esta ley y van a tener que suprimir todo contenido que sea violento o hacerlos responsables a quienes escriban estos contenidos para que luego, una vez presentada esta evidencia a la justicia, sean procesados como tal, ¿no? Bajo esa responsabilidad. Hay un aproximado de 83% de denuncias hasta estos momentos, ¿no? Digo que van a tener cursos y cada una se va a tener que ajustar, ¿no? Y analizar. Esta ley que no tiene género, ¿no? Recordemos que tanto el hombre como la mujer pueden ser responsables según esta ley. Sale muy bajito tu retorno, no se te escucha, Ruth, si Bien. por favor pueden aumentarlo. César, ¿nos escuchás bien ahora? Un poquito Un mejor. poquito mejor. Bueno, Sí. te decía que Ahí sí.
Ahí Perfecto. estamos, perfecto. Bueno, te decía que esta ley sanciona o castiga tanto a hombres como mujeres. No digo esto porque en una parte del artículo hace mención justamente cómo se debe sancionar, cómo sanciona al hombre. Digo, no tiene género. Estamos detrás de esto, ¿no? De la investigación, de dar un rol, de tener, de poder interpretar, digo, a través de esta ley, quiénes están, ¿no? Detrás de este delito. ¿Cómo va a venir la regulación, digo, de acá en más a partir de este artículo que recién mencionabas? Digo, ¿esto se va a ajustar, va a ir siendo de manera gradual a medida que lleguen las denuncias o va a tener implicancias ya en algunas aplicaciones, por ejemplo? Muy bueno, muy buen tu punto, Ruth. Yo creo que se van a ir adaptando, se van a ir viendo, obviamente, porque fíjate como te manifestaba, esta ley tiene Sí. origen de alguna manera en México, Ujú. por un hecho real que sucedió, luego se aplica acá. Yo creo que se van a tener que ir adaptando los contenidos, seguramente se van a ir modificando, como Mm. todo pasa, ¿no? Adaptarlo a nuestro espacio, como así también las áreas educativas lo van a tener que adaptar, las áreas, por ejemplo, de seguridad, las personas que van o acuden al momento de que Ujú. suceda una situación. Y hablo en este contexto porque más allá de las cuestiones o el espacio físico, también existe el espacio digital, donde va a haber que, de alguna manera, charlar si va a ser necesario o no crear una policía ciber, que haga un cibercontrol, Mm. de alguna manera, de este tipo de implicancia, ¿no? O si no, un policía, un laboratorio especificado que lleve a cabo una verificación de este tipo de contenidos digitales, ¿no es cierto?, Mm. en el cual alguna persona pueda denunciar que está inserto en esta ley alguno de sus violaciones, digamos, en ese caso, actuar, hacer el análisis, hacer el trabajo forense, o sea, Mm. lleva un sinnúmero de acciones para poder llevar a cabo y Sí. dar cumplimiento a esta ley, ¿no? Y bueno, y llegar a juicio, ¿no? Si citamos, digo, el caso puntual de México, donde, bueno, actuó la Fiscalía y los poderes judiciales en aquel momento, llegando al juicio. Y también llegando también a otra particularidad, ¿no? En lo que fue la implementación de esta ley. Inclusive hubo un otorgo de perdón, ¿no? Estas personas pidiendo disculpas, digo, sin llegar al juicio a esta persona que fue agraviada, ¿no? O vapuleada a través de las redes sociales. En el caso, puntualmente, hablamos del caso de México, ¿no? Que había un robo de imágenes, una vinculación en un país que es realmente bastante complicado. Digo, una ley que abiertamente fue aceptada. Excelente punto, Ruth. Yo creo que es fundamental tu mirada. ¿Por qué? Porque a través de cada uno, recordemos que quizás lo que vos tienes la posibilidad como Mm. medio de comunicación, y vos lo sabes, y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando, o sea, cada hecho, cada situación, y hablamos de cualquier tipo de hecho, tiene un mundo distinto al otro. O sea, la particularidad de un hecho es muy distante del otro. Sí. Entonces va a ser necesario hacer un análisis concreto de lo general a lo específico de la situación Mm. que ha pasado y desde ese punto de vista poder Sí. valorar, y en algunos casos considero de que puede existir por un malentendido una situación en la cual que por un perdón se pueda subsanar, Sí. porque recordemos, Ruth, y muchas veces lo hemos hablado en el programa, de que por ahí las redes sociales o el Mm. WhatsApp son muy Mm. fríos, es decir, yo no va a ser lo mismo que yo venga y te diga, hola Sí. Ruth, ¿cómo estás? Que yo te ponga hola Ruth en el Mm. WhatsApp. O sea, no tiene esa calidez o no tiene ese estado emocional quizás que lo puedas hacer en forma personal que en Mm. forma digital. Ujú. Entonces, contemplando muchas de estas acciones, obviamente, que va a ser necesario rever en el caso de que Sí, amerite que realmente claro. sea una disculpa, como que amerite Mm. realmente que tenga que cumplir alguna pena, ¿no? César, supongo que a medida que estas situaciones se vayan manifestando, o sea, se realice la denuncia, primero, ¿dónde se realiza la denuncia? Y segundo, si esto va a tener implicancia en esa aplicación, digo, y de esta manera, a manera de efecto dominó, vamos a ir regulando. Digo, ¿qué pasaría si alguien denuncia a Facebook, por ejemplo? Sí, obviamente que existen los espacios, vos lo sabes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en nuestra provincia de Tucumán existe la policía de la provincia, Ujú. existen, por ejemplo, otras instituciones Sí. policiales también como Policía Federal. En este caso, la persona, si sufre alguno de estos hechos, existe, por Ujú. ejemplo, en la Policía de Tucumán existe la División de Delitos Telemáticos y Económicos,
en la cual, por ejemplo, te pueden recepcionar la denuncia, después tener, por ejemplo, la división de violencia de género que está en la calle Don Bosco. O sea, existe, de lo que se refiere a seguridad, el Estado posee, hasta mi conocimiento, de distintas oficinas policiales en la cual pueden absorber, ¿no es cierto?, recepcionar este tipo de denuncias para que luego, una vez que llega a lo que es tribunales, se pueda dimitir en qué fiscalía es más aconsejable o en base al delito que se investiga, va a ir, digamos, se va a direccionar la investigación a la misma, ¿no? Fundamental, bueno, fundamental este comienzo de este tiempo, de este proceso que viene a resguardar, bueno, infinidad de denuncias y también de dudas, ¿no?, de algunos papás frente a algunas aplicaciones o a este robo específico de datos. Hablando puntualmente de mostrar imágenes no autorizadas, ¿no? Digo, hubo un caso hace muy poquito también, un juicio justamente al propio Google, ¿no? También por la exhibición de material que no había sido chequeado, ¿no? Digo, esto va a regular o regularizar de acá lo que resta del año, digo, para no incurrir en estos errores, ¿no? Va a ser una ley que va a ser muy analizada justamente de acá a futuro. Sí, muy buen punto también, Ruth. ¿Por qué? Porque acá van a intervenir otras instituciones, tal cual vos lo manifestaba. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de lo que son comunicaciones digitales, ya va a entrar de alguna manera también a la conversación la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones, la cual va a tener un trabajo importante, igual que otras instituciones también a nivel internacional, embajada y un montón de otras oficinas específicas que hacen a la comunicación o al intercambio de las áreas judiciales desde Tucumán o desde la Argentina hacia el exterior. Por ejemplo, en el caso de que haya que comunicar mediante un medio oficial a Google o a Facebook o alguna de estas redes sociales monstruosas, ¿no? Que ellos tomen conocimiento que a partir de esta fecha empieza en lo que es en Argentina a aplicarse esta nueva norma legal, de gesto legal. Entonces en ese espacio ellos van a tener que deber cumplir en este espacio al menos esta normativa legal nueva, ¿no? Así es. Bueno, César, te agradecemos mucho este tiempo para con Radio Prensa, realmente como siempre específico y puntual, ¿no? Sumamente necesario. Bueno, y veremos cómo siguen los avances, ¿no? Cómo van a ser las capacitaciones, y me parece interesante este punto que resaltabas al comienzo, ¿no? Que los chicos desde determinada edad ya tengan conocimiento de qué está permitido y qué no está permitido, ¿no? Digo, esto va encendiendo también las luces justamente en un sector que es el más vulnerado. Tal cual, hoy en día, como vos lo decías, uno de los sectores más vulnerados que tenemos son el espacio de los niños, de los jóvenes y también de nuestros adultos mayores. Nosotros en nuestra organización de Red Segura Online siempre estamos tratando de ayudar en especial a los niños y a los adultos, que son hoy en día tristemente uno de los espacios más vulnerados, y lo que nosotros tratamos siempre de hacer es acompañarlos, contenerlos, entenderlos, explicarles, enseñarles, realmente darle el valor que deben tener y el respeto que hay que tener en el espacio digital, que muy pocas veces nos enseñan, obviamente, pero que es necesario hacerlo y entenderlo, y desde el mismo espacio de nuestra familia, no hacer un metro cuadrado, empezar a hablar con nuestros niños de la importancia que tiene con el trato. Yo creo que desde la casa va a ser fundamental que se empiece a trabajar también sobre esta temática, ¿no? Así es, César, celebramos desde acá, bueno, la aplicación, la sanción de esta ley que viene también a darnos un poco de alivio, ¿no? A un año donde hemos tenido absolutamente toda clase de delito desde ciberseguridad, ustedes siempre acompañándonos, así que te agradecemos por este tiempo y este espacio. Abrazo enorme, Ruth, a vos, a todo el equipo, a toda la audiencia, y como siempre es un honor, un placer hablar de toda la temática referida al tema. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. César Agüero, especialista en ciberseguridad, bueno, hablando justamente de la aplicación de la ley número 27.736, ley modificada, recordemos.